revelado un legado increíble. El espantapájaros cae y expone la transformación que dejó el abuelo. En un rincón olvidado del campo, donde el viento susurra secretos y la tierra guarda memorias, Alejandro, un joven campesino lleno de sueños, se enfrenta a un día cualquiera, pensando en su abuelo. Recuerda las historias que le contaba, relatos de arduas jornadas bajo el sol, de sacrificios por mantener a la familia unida. Su corazón siente el peso de la herencia mientras remueve la tierra en busca de una vida mejor. Cuando un fuerte viento arrastra al viejo espantapájaros, Alejandro apenas puede creer lo que sus ojos ven. Con un crujido, el espantapájaros cae, y de entre las ramas descompuestas, un cofre aparece, como si el tiempo hubiera decidido regalarle un pasado olvidado. Con las manos temblorosas, abre el cofre y su corazón palpita a 1000 por hora. Dentro, cartas desgastadas y fotografías amarillentas narran historias que ni él ni su madre habían escuchado antes, son ecos de amores ocultos y sacrificios que marcan el camino de su familia. Mientras lee las cartas, la emoción lo inunda. Cada palabra es un ladrillo en la construcción de su comprensión sobre el legado de su abuelo. Siente cómo la historia se despliega ante él, mostrando la lucha contra la desigualdad y el rechazo social que su familia vivió. Alejandro se da cuenta que él también es parte de esa batalla, un hilo maíz en el tejido de luchas que lo ha formado. Las lágrimas se asoman a sus ojos, y en ese momento, se siente unido a sus raíces como nunca antes. Sin embargo, al regresar a casa, Alejandro enfrenta un muro de silencio. Su madre, que siempre rechazó las historias del pasado, se encuentra frente a un desafío inesperado. La tensión entre ellos es palpable, y Alejandro no sabe cómo comunicarle la magnitud de lo que ha descubierto. Su madre, entre lágrimas, guarda heridas de un pasado que creía enterrado. Todo cambia cuando escucha las revelaciones de su hijo. El peso de los secretos familiares amenaza con romper la poca paz que tenían. En un impulso decidido, Alejandro propone un proyecto agrícola comunitario, un homenaje a su abuelo y un llamado a la unidad. Pero, ante su propuesta, los murmullos de escepticismo surgen entre los vecinos. La idea de trabajar juntos y sanar viejas rencillas no es sencilla. El miedo a abrir heridas pasadas se cierne sobre el pueblo, y la incertidumbre provoca dudas cada vez más grandes. La tradición arraigada de su madre se choca con la visión esperanzadora de Alejandro. Se encuentra en una encrucijada, debatiéndose entre su legado familiar y su ambición por un futuro distinto. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, mientras las cartas revelan secretos que desafían la visión que tenía de su familia, Alejandro comienza a sentir el fuego de la determinación crecer dentro de él. Su proyecto podría unir a la comunidad, pero las viejas heridas no sanan fácilmente. Un día, en una reunión comunitaria, se presenta con su propuesta, pero enfrentará una prueba inesperada que lo obligará a repensar su estrategia. ¿Podrán sus palabras y el legado de su abuelo lograr que la comunidad se una? Frente a su audiencia, con el eco de su abuelo resonando en su corazón, Alejandro pregunta con voz firme, ¿estamos listos para enfrentar nuestras verdades y luchar por el futuro juntos? El peso de la historia que lleva consigo se siente más grande que nunca, y lo que suceda a continuación promete cambiarlo todo. ¿Estará la familia y la comunidad dispuesta a enfrentar sus miedos? ¿Podrá él aliviar las viejas heridas? La respuesta se cierne en el aire, esperando ser descubierta. El silencio se apoderó de la sala, y Alejandro observó las reacciones de los vecinos. Algunos fruncieron el ceño, otros susurraron entre ellos con desdén. La mirada de su madre, que lo había apoyado en sus días más oscuros, ahora mostraba preocupación. Era como si todos estuvieran paralizados en el tiempo,
atrapados en recuerdos que nunca quisieron enfrentar. ¿Qué sabes tú de lucha?, murmuró don Pedro, un hombre de rostro curtido por el sol, que no había ocultado su escepticismo. Tu abuelo fue un héroe, sí, pero la vida no es un cuento de hadas, muchacho. Los que lo intentaron acabaron mal. Su voz resonó como un eco, un recordatorio amargo de lo que había pasado. Alejandro sintió que el nudo en su garganta lo asfixiaba. ¿Era posible que todos hubieran olvidado lo que unía a la comunidad? ¿Estaban dispuestos a dejar que el miedo arruinara las posibilidades de un futuro mejor? Sin saberlo, él también estaba luchando contra demonios internos. Recordó las cartas, los sacrificios, y decidió que no retrocedería. Pero, ¿qué tal si lo intentamos? Su voz resonó con una fuerza renovada. Si no somos capaces de arriesgarnos a fallar, nunca podremos crecer. La historia de nuestro abuelo es la historia de enfrentarse a la adversidad. No debemos dejar que su legado se pierda en el olvido. Un murmullo comenzó a extenderse entre los presentes. Algunos comenzaron a asimilar la idea, mientras que otros miraban con más recelo. Era un terreno peligroso, y Alejandro se sentía como un pastor guiando a su rebaño hacia un camino incierto. Pero dentro de él, el anhelo de cambio ardía más brillante que ni duda. Al llegar a casa, Alejandro encontró a su madre en la cocina, con la mirada perdida en el fuego de la estufa. Ella había sido una mujer fuerte, pero la angustia la había desgastado. Él decidió que era hora de hablar. Mamá, entiendo que el pasado duele, pero necesitamos encontrar una manera de convertir ese dolor en algo positivo. El proyecto agrícola puede ser una forma de sanar. Al principio, ella giró su rostro para evitar su mirada, pero las lágrimas comenzaron a caer. No lo entiendes, Alejandro. Esa historia no es solo memoria, es un recordatorio constante de lo que perdimos, dijo, su voz temblando con cada palabra. La vehemencia de sus sentimientos llenó el aire, y Alejandro sintió la punzada del miedo apoderándose de él. El pánico de ver a su madre tan frágil lo hizo cuestionar todo. Pero ¿y si es el camino que necesitamos para sanar? Necesitamos enfrentar nuestros fantasmas y hablar sobre ellos como familia, insistió. Al menos, sus palabras parecieron encontrar eco en el corazón de su madre. Lentamente, parecía estar asimilando la idea de desafiar los recuerdos. Fue un pequeño paso, pero un paso al fin. El viento que antes arrastraba al espantapájaros ahora traía consigo la posibilidad de renovación. Días después, en la plaza del pueblo, Alejandro decidió dar un nuevo giro a su presentación. Se haría acompañar por el narrador de historias del lugar, quien a menudo cautivaba a todos con sus relatos. La idea de mezclar su propuesta con las historias del pasado podría conectar a las personas de una forma diferente, pero solo un día antes de la reunión, recibió un mensaje que le heló la sangre. Alguien había comenzado a difundir rumores sobre su familia, echando sombra sobre la reputación de su abuelo. Las viejas heridas parecían abrirse justo cuando la esperanza estaba a la vista. Con el corazón latiendo con fuerza y los nervios a flor de piel, Alejandro supo que la lucha apenas comenzaba. Debía defender el legado de su abuelo no solo frente a su comunidad, sino también frente al desprecio que había regresado para atormentarlos. ¿Podrían las historias del pasado salvar su futuro, o el miedo y la desconfianza los destruirían? La verdad vendría a la luz, y lo que sucediera en la recta final del camino lo cambiaría todo. La mañana del encuentro llegó, y la plaza del pueblo vibraba con una mezcla de inquietud y expectación. Alejandro se posicionó en el centro, sintiendo el peso de las miradas y los murmullos que se entrelazaban como sombras a su alrededor. El rostro de su madre asomaba entre la multitud. Sin duda, su apoyo era un rayo de luz en medio de la tormenta. Gracias por estar aquí, comenzó, su voz temblorosa pero fuerte, recibiendo murmullos de aliento. Hoy estamos aquí para hablar de la historia de nuestro pueblo, un legado que nuestro abuelo nos dejó. No solo son historias de lucha y dolor, sino de esperanza y renacimiento. A medida que iba hablando, el narrador de historias se acercó, un anciano con una sonrisa amable y ojos profundos. Las historias son el hilo que nos conecta, dijo, tomando su lugar junto a Alejandro.
Son el bálsamo que cura las heridas del tiempo. Con cada palabra del anciano, más habitantes se acercaban, atraídos por el eco de la memoria. Alejandro comenzó a relatar la historia de su abuelo, entrelazando las hazañas con los retos que enfrentaron. Habló de cómo muchos se unieron para luchar a pesar de las adversidades, y mientras lo hacía, sentía que la energía del público cambiaba. Los murmullos se tornaban en risas y lágrimas compartidas, revelando que, quizás, la comunidad aún tenía el valor de recordar. Sin embargo, no tardaron en hacerse eco los rumores. Una voz firme interrumpió: ¿y qué hay de su oscuro pasado? ¿No fueron ellos los que trajeron el conflicto? Era don Pedro, con su mirada incisiva y desafiante. El silencio volvió a caer, frío y tenso. Escuchar reflejos del pasado no es lo mismo que vivir el presente, respondió Alejandro, su corazón latiendo con fuerza. Hoy no venimos a huir de nuestras historias. Venimos a abrazarlas, a redescubrir el valor que tenemos como comunidad. La multitud pareció moverse entre el apoyo y la duda. Gente comenzaba a susurrar, algunas cabezas se asentían pero otras mostraban signos de desconfianza. Las emociones estaban al límite, el miedo y el coraje coexistían en cada rincón de la plaza. Miren, exclamó el narrador, alzando su voz enérgica. En cada historia hay un espejo. Lo que reflejamos, lo que nos unimos, es lo que realmente importa. Esta es la oportunidad de hacer frente a los mitos y a las realidades que nos han separado. El anciano comenzó a relatar una historia de la vida del abuelo, un día en que los vecinos estaban al borde de perderlo todo, y sin pensarlo, se unieron para salvar su tierra. Los ojos de los presentes se llenaron de contemplación. Las risas comenzaron a brotar de la memoria, de la unión que una vez tuvieron. Cuando el anciano terminó, la plaza estalló en aplausos y algunos incluso comenzaron a aplaudir a Alejandro. Había logrado tocar sus corazones, aunque solo fuese un destello, pero de repente, con un grito desgarrador, alguien en la multitud lanzó en voz alta: no olvidemos la verdad. El pasado no se cambia. Era la misma persona que había esparcido los rumores. La atmósfera se tornó tensa nuevamente, como un hilo a punto de romperse. Alejandro se sintió entre la espada y la pared. Cada uno de nosotros tiene su verdad, pero hoy, debemos elegir entre seguir viviendo en la sombra de ella o enfrentarnos a lo que podemos construir juntos. Su voz resonaba en los corazones de muchos, pero el miedo seguía aferrándose a otros. Se dio cuenta de que no era solo su lucha, sino la de todos. Y entonces, un meticuloso silencio envolvió la plaza, como si el mundo entero contara con la aliento en espera de su próximo paso. ¿Cómo podría comenzar a sanar esas profundas heridas? La decisión que tomaran en ese instante podría cambiar el rumbo de su historia, pero temía que el eco del pasado aún amenazara con abrir nuevas fisuras. Las palabras flotaban en el aire como mariposas, esperando una guía que nunca llegó. Mientras el murmullo regresaba, Alejandro se dio cuenta de que había un camino encubierto, una verdad cautiva. La búsqueda de la historia familiar no había terminado, al contrario, apenas comenzaba. ¿Qué revelaciones le esperaban en el camino a la redención y el reconocimiento de su legado? El murmullo se hizo más intenso a medida que la tensión saturaba el aire. Alejandro podía sentir la incertidumbre palpitar como un tambor en su pecho. Sin embargo, no podía rendirse. La mirada de su madre, llena de orgullo y esperanza, lo empujaba a seguir adelante. Es tiempo de revelar no solo lo que ocurrió, sino también lo que eso significa para nosotros hoy, dijo, sintiendo cómo su voz se enraizaba en el suelo. Un murmullo ansioso circuló por la plaza, mientras la atmósfera se cargaba de expectación. Entonces, acercándose un poco más, Alejandro levantó su mano. Hoy, propongo que abramos la puerta hacia el diálogo. Cada uno de ustedes lleva una historia, una parte de este legado. Compartamos lo que nos duele, pero también lo que nos une. La gente se miraba entre sí. Algunos asintieron, otros fruncieron el ceño, pero un cambio comenzó a surgir. La apertura en sus corazones parecía desatar una necesidad de diálogo. Con cada instante que pasaba, el testimonio del abuelo se transformaba en una llamada a la acción.
Les contaré de un día específico, un día que ha sido olvidado en nuestra historia, empezó Alejandro, atrapando la atención de la multitud. Fue el día en que el abuelo plantó un espantapájaros en el campo. No era un espantapájaros común. Cada parte de él representaba a un vecino que alguna vez tuvo miedo, pero que eligió enfrentar sus miedos juntos. La plaza quedó en un silencio expectante mientras Alejandro continuaba. La gente decía que estaba loco, pero él sabía que detrás de cada miedo había un corazón que latía con valentía. Cuando la tormenta llegó, se unieron, no para formar una barrera, sino para ser el refugio el uno para el otro. Estallaron murmullos de reconocimiento. El dolor y la traición que latían entre ellos comenzaban a encontrar un sentido. Alejandro podía ver la conexión, ojos que brillaron con amor, esperanza, el eco de una historia compartida. Así como el espantapájaros fue símbolo de su unión, hoy debemos plantarnos como sus descendientes. ¿Qué legado queremos dejar? La voz de Alejandro se tornó más sólida. ¿Un legado de rencor y división, o uno de amor y sanación? Un hombre mayor se levantó entre la multitud, su voz resonando de una forma que reminiscens de tiempos pasados. Yo recuerdo ese espantapájaros. Recuerdo a tu abuelo. Él me enseñó a soltar el miedo. Pero el tiempo ha sido cruel y nuestras heridas han crecido. Son esas heridas las que debemos sanar juntos, no de manera individual, contestó Alejandro. Cada historia aquí es valiosa. Si compartimos nuestra verdad, podremos comenzar a reconstruir nuestra comunidad. La multitud empezó a murmurar entre ellos nuevamente, poniéndose de acuerdo, mientras algunos comenzaban a contar fragmentos de sus propias historias, de sus luchas y pérdidas. Alejandro se dio cuenta de que la plaza se estaba transformando. La gente que hace solo un momento dudaba, ahora daba un paso adelante, dispuestos a confrontar su pasado y a compartirlo. Había una chispa de conexión en el aire. Las paredes del silencio estaban cayendo lentamente, sin embargo, entre toda esta apertura, un desafío se quedó suspendido en el aire. Aquella voz temerosa y desafiante que había lanzado la sombra del pasado aún rondaba. De repente, un susurro se escurrió entre la multitud. ¿Estamos realmente listos para enfrentar lo que vendrá? ¿Cuánto dolor debemos cargar antes de encontrar la paz? El eco de su pregunta hizo que un escalofrío recorriera la plaza. Alejandro comprendió que el camino hacia la reconciliación estaba lleno de obstáculos que aún no podían vislumbrar. De repente, su corazón se aceleró, comprendiendo que lo más difícil estaba por venir. ¿Cómo responderían a esta nueva carga? ¿Sería suficiente su valentía para romper las cadenas del pasado? Un mar de incertidumbre se agolpaba en su mente, y unas palabras resonaban en su interior. La lucha apenas comenzaba. ¿Estaban listos para abrir sus corazones? ¿Estaban listos para unirse como lo hizo su abuelo? La historia de Alejandro, con todas sus complicaciones y verdades, se transformaría en un viaje de redención. En ese momento de revelaciones, una figura oscura apareció al final de la plaza. ¿Quién era? La respuesta podría definir el destino de todos. La figura se acercaba lentamente, su silueta oscureciendo la luz del atardecer. Alejandro entrecerró los ojos, intentando distinguir un rostro familiar en esa sombra inquietante. La multitud suspiró al unísono, con corazones latiendo de temor y expectación. Cuando la figura emergió del torbellino de dudas, Alejandro dio un paso adelante. Era Clara, la vecina que había estado alejada del pueblo desde hacía años, y su presencia hizo que el ambiente se cargara de nostalgia y desconfianza. Clara, exclamó, asombrado, pero su voz sonó más como un eco de recuerdos que como una bienvenida. Ella miró a su alrededor, sus ojos reflejaban un mar de emociones. No podía quedarme al margen, dijo sin más preámbulos. Vine porque sé que esto es importante. La firmeza de su voz contrastó con la incertidumbre que seguía flotando entre ellos. ¿Por qué has regresado, Clara? Después de tanto tiempo Alejandro soltó, aunque sabía que su pregunta era solo la punta del iceberg. Las tensiones de su pasado aún persistían, como viejas heridas que nunca sanaron del todo.
Cada vecino bajo su mirada tenía fragmentos de historias compartidas, pero Clara había tomado un rumbo diferente. Porque, Alejandro, la verdad necesita ser liberada. Tu abuelo no fue el único que plantó un espantapájaros. Él también era parte de un secreto que nos vincula a todos, respondió Clara, su tono grave envolviendo a la multitud en un silencio helado. Las murmullos comenzaron nuevamente, esta vez llenos de preguntas. Alejandro sintió que su corazón se encogía, era un momento decisivo. ¿Qué secreto? ¿Qué fue lo que hicieron? Antes de que los vientos de la traición nos separaran, hubieron promesas que hicimos. Su voz tembló mientras mis recuerdos tomaban forma. Prometimos cuidar del pueblo juntos, no solo de las tierras, sino de nuestras almas. Pero esos pactos se rompieron, y el miedo nos condujo por caminos oscuros. Las palabras de Clara resonaban en la plaza como campanas doblando en un funeral y en una celebración a la vez. Los rostros de los vecinos se mezclaban en la confusión, pero algunos comenzaron a recordar, a unir las piezas de un pasado compartido. Los murmullos comenzaban a convertirse en un coro de voces convenidas, Alejandro sintió la urgencia en su pecho. Clara, si este legado es nuestro, necesitamos descubrirlo juntos. ¿Cómo podemos comenzar? La angustia se reflejaba en sus ojos, y sintió que todo lo que había hecho hasta ese momento se concentraba en esa pregunta. Debemos reunirnos en el lugar donde todo comenzó, el campo donde tu abuelo plantó el espantapájaros. Es allí donde se hallará la verdad oculta. Solo entonces podremos encontrar el camino hacia la sanación, dijo con determinación. La multitud, ahora reviviendo viejas memorias, se organizó. Algunos llevaban historias aún no contadas, otros lamentaciones por el tiempo perdido. El deseo de repararlo todo, de buscar redención, ahora era palpable. Pero entre ellos, todavía acechaba la sombra del miedo, la duda ardía como una fogata que nunca se apagaba, mientras la gente comenzaba a moverse, un escalofrío recorrió el cuerpo de Alejandro. Aquel secreto podía alterar su mundo una vez más. ¿Estaban listos para descubrirlo? Un estallido de ruido interrumpió sus pensamientos, un grupo de jóvenes se acercó corriendo, sus rostros pálidos. Algo ha pasado en el campo, gritaron, sus palabras desbordando pánico. Alejandro sintió cómo la calma que había comenzado a construir se desmoronaba. La plaza, que había comenzado a transformar las antiguas heridas en un diálogo fructífero, ahora recogía un nuevo eco de temor. ¿Qué les esperaría en el campo, donde todo había comenzado y de donde podría surgir un nuevo caos? ¿Serían capaces de enfrentar el legado de su abuelo y, aún así, defender lo que habían comenzado? La verdad estaba a punto de ser revelada. La lucha por la sanación enfrentaría un nuevo desafío que redefiniría su camino. Todo podía cambiar en un instante y Alejandro lo sabía. La batalla por el alma de su comunidad apenas comenzaba. Alejandro sintió que el mundo se desdibujaba a su alrededor mientras el pánico de los jóvenes cruzaba la plaza como un rayo. No puede ser bueno, pensó. La multitud, llena de preguntas y un miedo palpable, se agolpó en la entrada del campo, los murmullos se tornaron en gritos, y Alejandro temió que la verdad que buscaban se escondiera tras una nueva desventura. Vamos, hay que ver qué sucede. Clara tomó su brazo, tirando de él con decisión. Sus ojos brillaban con un mix de determinación y terror. Alejandro asintió, sintiendo cómo la responsabilidad se posaba más pesada en su pecho. Aquella noche, el pueblo no solo buscaba respuestas sobre su pasado, sino también un rayo de esperanza en medio del caos. Corrieron juntos, la brisa nocturna les golpeaba el rostro. Las luces de las linternas temblaban en la oscuridad, guiándoles a medida que cruzaban el camino conocido, ahora envuelto en un aura de inquietud. Las risas y los ecos de su infancia se convertían en sombras que casi podían tocar, creciendo con cada paso que daban hacia el campo. Cuando llegaron al lugar, el alivio rápidamente se tornó en horror. Un grupo de hombres se había reunido en torno a lo que parecía ser un gran agujero en el suelo, como si la tierra misma hubiera decidido abrirse para revelar secretos olvidados.
El espantapájaros, ese símbolo de protección que antes había estado erguido, yace caído, despojado de su antiguo esplendor. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó Alejandro con voz temblorosa, pero nadie contestó. De repente, alguien emergió de la multitud. Era Marcos, el anciano del pueblo, con una expresión sombría. Esto es lo que temíamos, murmuró. El espantapájaros, en su caída, ha revelado un viejo pozo. Nadie sabe qué hay dentro, pero es un lugar que guarda historias de dolor y traición. Las palabras de Marcos resonaron como un mal presagio en el corazón de Alejandro. Clara se acercó a Alejandro, apretando su mano. Debemos ser valientes, susurró, los ojos fijos en el pozo. El grupo se hizo más denso a su alrededor, la curiosidad reemplazando poco a poco el miedo. Mientras la gente comenzaba a murmurar entre sí, Alejandro comprendió que no podían evitar el destino que los había reunido allí. Si este agujero esconde la verdad, debemos afrontarlo, dijo en un impulso. No solo podemos culpar a lo que sucedió, debemos entenderlo. Vamos a averiguar qué se escondía en las sombras. La multitud, que había comenzado a dispersarse por el miedo, se sintió atraída nuevamente hacia él. La determinación en su voz resonaba, convirtiendo el temor en una chispa de coraje. Yo iré primero, propuso Clara, impulsada por un ánimo repentino. Las miradas se centraron en ella, el miedo se mezclaba con la admiración. Sin embargo, el eco de la advertencia de Marcos aún estaba presente, un recordatorio del riesgo que estaban dispuestos a tomar. No, espera, dijo Alejandro, atrapado entre su instinto de protegerla y su deseo de no ser el cobarde de la historia. Pero Clara ya había dado un paso adelante, decidida a desentrañar lo que la oscuridad había mantenido oculta durante tantos años. Estamos juntos en esto, Alejandro. No dejaré que el pasado nos destruya, aseguró. En un momento de conexión poderosa, la multitud respiró, sintiendo que su destino se entrelazaba. Mientras Clara se agachaba para asomarse al interior del pozo, Alejandro sintió su corazón latir desbocado. La oscuridad parecía engullirla. Clara, espera. La advertencia salió de sus labios, era demasiado tarde. Clara gritó, y su voz se convirtió en un eco sepulcral que sus hombres no podían olvidar. Alejandro se lanzó hacia ella, y en un solo instante, se dio cuenta de que la verdad que tanto habían buscado tal vez no era la única cosa oscura. ¿Qué había dentro del pozo? ¿Y cómo afectaría la revelación a todos ellos? El pasado estaba a punto de reclamar su lugar, y Alejandro se preguntó si estaban realmente preparados para el impacto que se avecinaba. La oscuridad podía esconder mucho más que secretos, los destruiría o los uniría. El instante se paralizó. La voz de Clara resonó en el aire, y el grito se perdió en la inmensidad de la noche. Alejandro extendió la mano, una chispa de pánico brillando en sus ojos cuando vio cómo la sombra del pozo absorbía a la única persona que había tenido el valor de enfrentar lo desconocido. No. Gritó, lanzándose hacia ella sin pensar en las consecuencias, sin medir el peligro que acechaba en la oscuridad. La multitud lo siguió, algunos con ansiedad, otros con una mezcla de miedo y expectativa. Marcos, el anciano, se quedó atrás, con las manos temblorosas, sus ojos iluminados por las llamas de las linternas, observando el caos que se desataba. No es un lugar seguro, advirtió en un murmullo, pero su voz se perdió entre el clamor. Cuando Alejandro se asomó al pozo, la oscuridad lo envolvió. Clara estaba ahí abajo, oscura y pequeña, apenas iluminada por la tenue luz de las linternas. Su respiración entrecortada resonaba en sus oídos, pero había algo más, un murmullo casi imperceptible que parecía provenir de las paredes del pozo. Era como si las piedras mismas estuvieran hablando, revelando secretos de un tiempo antiguo. Clara, ¿estás bien?, preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. Ella lo miró con una mezcla de desafío y miedo. No hay nada que temer, Alejandro. Esto es solo una prueba, respondió, tratando de mantener la calma mientras sus manos temblaban en la cuerda que lo sostenía. De un tirón, él decidió bajar.
Sin pensar en el riesgo, dejó que la adrenalina impulsara su cuerpo hacia lo profundo. Cada centímetro que descendía, más del legado de su pueblo parecía absorbente. El pozo no solo era un agujero, era un legado de historias, cargado de energía, de promesas y de antiguas traiciones. A medida que alcanzó el fondo, sus pies tocaron una superficie dura, desafiante. Clara había encontrado algo. A su lado, había un viejo cofre cubierto de tierra y polvo. Ella se arrodilló frente a él, los ojos centelleantes. Mira, Alejandro. Esto tiene que significar algo. El pasado quiere que sepamos la verdad. Entonces, los murmullos de la multitud comenzaron a asomarse por el borde del pozo, ansiosos por ver. Los rostros, iluminados por la luz titilante de sus linternas, parecían espectros entre la niebla de la noche. «Sáquenlo. Saquen el cofre», gritó uno de los jóvenes de la comunidad, impulsado por el ardor de su propio temor. Mientras tanto, la conexión entre Alejandro y Clara se hacía más profunda. El miedo que antes los separaba comenzaba a transformarse en algo diferente. Compasión. Determinación. La certeza de que el pasado, al fin, sería develado. Tienes que abrirlo, Clara. No podemos regresar sin saber qué contiene, instó Alejandro, con su corazón latiendo fuerte. Clara tomó un profundo aliento, sus manos temblorosas acariciaron la tapa del cofre como si el simple acto de tocarlo la conectara con generaciones de historias olvidadas. Finalmente, con un crujido de la madera desgastada, levantó la tapa. Ya nada podría detener lo que estaba a punto de suceder. Un estallido de luz brotó del interior, iluminando el rostro de todos en la plaza. Un destello dorado, brillante y mágico, surgía del cofre. Alejandro entrecerró los ojos, incapaz de creer lo que veía. No solo había secretos, había un legado que podría cambiar no solo su vida, sino la de todo su pueblo. Alejandro. ¿Qué hemos encontrado? Clara lo miró con asombro, su rostro iluminado. Pero antes que pudiera contestar, una sombra se alzó sobre ellos desde la profundidad del pozo. Algo había despertado, algo que no querían desenterrar. El aire se volvió pesado, y un grito colectivo de terror emergió de la multitud. ¿Qué harían ahora que habían rasgado la realidad y la historia prometía cambiarlo todo? La noche apenas comenzaba a revelar sus secretos, y el verdadero desafío estaba a punto de presentarse. ¿Qué más les tenía reservado el pozo? ¿Serían capaces de afrontar lo que eran y lo que el pasado aún escondía? La luz dorada que emergía del cofre iluminó el fondo del pozo, un espectáculo magnífico que desató murmullos de asombro y miedo en la multitud. Alejandro y Clara se miraron, los ojos llenos de incertidumbre. ¿Qué significa esto? Preguntó Clara, sintiendo como el aire a su alrededor parecía vibrar con una fuerza desconocida. Sin poder contenerse, Alejandro se inclinó un poco más hacia el cofre. Mientras examinaba su interior, vio que el brillo estaba acompañado de objetos que parecían tan antiguos como la misma tierra que los cubría. Clara, hay algo más aquí, dijo, mientras sus manos se adentraban para tocar lo que restaba. Sacó un trozo de papel amarillento, doblado, que parecía contener palabras escritas con una caligrafía delicada. «Es un diario», murmuró. La multitud cayó de inmediato, la curiosidad superando al miedo. Todo el mundo contenía el aliento. Alejandro empezó a desenrollar el papel, el sonido leve como un susurro en el silencio que los rodeaba. «¿Puedes leerlo?», le preguntó Clara, su voz trémula, totalmente cautivada por lo que podría develar ese objeto antiguo. Con un poco de esfuerzo, Alejandro comenzó a leer en voz alta. «Este diario pertenece a mi abuelo, que fue el guardián de nuestra historia», comenzó. Las palabras revelaban secretos de traiciones ancestrales, de promesas rotas y de un pueblo que había luchado por mantenerse unido frente a las adversidades. A medida que Alejandro leía, Clara sintió que la historia que hasta entonces habían considerado como un legado perdido comenzaba a conectarse con ellos, revelando su propia identidad. «Mira esto», dijo Alejandro, señalando un párrafo en particular.
Habla de un pacto realizado entre nuestros antepasados y una fuerza desconocida, algo que podría cambiar todo lo que conocemos. Las revelaciones impactaron a la multitud, como si cada palabra hiciera vibrar la esencia misma de sus corazones. Pero no todo el mundo estaba listo para enfrentar esa verdad. Marcos, el anciano, interrumpió, su voz temblorosa, alto. No todo lo que se descubre es bueno. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Pero no había tiempo para dudar. La sombra que se había asomado desde la profundidad del pozo parecía hacerse más tangible, más amenazante y pesada, absorbiendo la luz del cofre. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Alejandro, ¿ves eso? No podemos quedarnos aquí, insistió, mientras un eco escalofriante resonaba en la cavidad del pozo. Es nuestra historia. No podemos huir, respondió Alejandro, enfrentando la sombra creciente con una determinación inquebrantable. Tenemos que descubrir qué quiere de nosotros. El murmullo de la multitud se intensificó mientras la presión aumentaba. Los rostros de los presentes reflejaban miedo y expectación. Un grupo comenzó a retroceder, sintiendo el peligro inminente. Otros, inspirados por el coraje de Alejandro y Clara, decidieron avanzar, dispuestos a desentrañar el misterio del pozo. Si rompemos el ciclo de silencio, quizás puedan liberarse las sombras, dijo Alejandro, su voz firme. Clara asintió, aferrándose a su mano mientras una nueva luz brillaba en sus ojos. Si vamos a enfrentarlo, debemos hacerlo juntos. Justo cuando estaban a punto de dar un paso al frente, un rugido resonó desde las profundidades del pozo, y la sombra finalmente emergió, tomando forma. Un espantapájaros tan antiguo como la tierra misma, con ojos destellantes y un aire de poder que prometía tanto protección como destrucción. ¿Qué es esto?, gritó Clara, sintiendo una mezcla de temor y fascinación. Antes de que Alejandro pudiera responder, el espantapájaros habló, su voz resonando tanto en sus mentes como en sus corazones. Si buscan respuestas y quieren liberar a su pueblo, deberán asumir el peso de lo que descubrirán. El eco de sus palabras retumbó, dejando a todos en un silencio asombroso, y el aire se volvió denso. La noche aún tenía secretos por revelar y decisiones cruciales que tomar. ¿Podrían realmente desafiar lo que acechaba en la oscuridad y descubrir quiénes eran en esencia? La historia de su pueblo apenas comenzaba. ¿Serían capaces de enfrentar el pasado y dejar de lado el temor para abrazar la verdad que les haría libres? La atmósfera se volvió tensa, cada latido de los corazones resonando en el silencio que dejó el espantapájaros al hablar. Clara sintió que el tiempo se detenía. Miró a Alejandro, buscando algún signo de que todo iba a estar bien, pero encontró solo la misma incertidumbre que la invadía. ¿Qué peso quieres que asumamos?, preguntó Alejandro, su voz firme, pero su mirada tambaleándose entre la curiosidad y el temor. El espantapájaros, con su figura imponente y amenazante, dio un paso al frente. El legado de sus ancestros no solo es un pasado, sino una cuerda que ata su presente. Si deciden escarbar en la tierra de sus historias, deben estar listos para enfrentar las verdades olvidadas y los errores cometidos en nombre del pueblo. La multitud comenzó a murmurar. La ansiedad flotaba en el aire como niebla espesa. Clara sintió como una pátina de sudor comenzaba a formar en su frente. No estamos solos en esto, gritó en un intento por infundir valor en los demás. Si descubrimos lo que realmente ocurrió, tal vez podamos sanar. El espantapájaros la miró, y por un momento, sus ojos perdieron el brillo amenazante. Muchos han intentado antes deshacer el nudo de sus historias, pero solo ha habido desdicha. Los secretos guardados son como espejos rotos, cortan profundo y hacen difícil el camino hacia la verdad. Alejandro se acercó más, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por dónde empezamos? Primero, deben elegir entre el silencio de su historia o la revelación que los lleve a la reconciliación, respondió el espantapájaros, su voz grave reverberando a su alrededor. Una historia no contada es un lastre. Hay recuerdos que datan de una promesa olvidada, y esos están en este diario. Si eligen abrirlo, no habrá vuelta atrás. Alejandro miró a Clara, y le tomó la mano con firmeza.
Estamos juntos en esto. Si hay algo que necesitan conocer, lo descubriremos. No nos dejaremos vencer por el miedo. La multitud parecía haberse dividido, unos pocos aún retrocedían, temerosos del futuro, mientras otros, inspirados por Alejandro y Clara, se acercaban para escuchar lo que el espantapájaros tenía que decir. ¿Y qué pasa si la verdad es más dura de lo que imaginamos? Gritó Marcos, el anciano que había expresado su temor anteriormente. ¿Y si estamos a punto de abrir una herida que nunca sanará? Entonces será nuestra carga, pero no debemos cargarla solos, respondió Clara, su voz resonando más fuerte que antes, como un faro en la tormenta. La verdad puede doler, pero el silencio es una cadena que nos mantiene prisioneros. El equilibrio siempre será necesario, dijo el espantapájaros. Las sombras no pueden ser eliminadas sin aprender a vivir con ellas. Si deciden abrir el diario y adentrarse en su historia, estén listos para enfrentar lo que revelará. Mientras Clara y Alejandro intercambiaban miradas llenas de determinación, la multitud comenzó a acercarse, formando un círculo alrededor del cofre y el diario. La luz dorada emanando del cofre parecía pulsar con cada latido de sus corazones. ¿Qué secretos estaban a punto de descubrir? Estamos listos, afirmó Alejandro finalmente, su voz resonando con claridad. Que se revele la verdad. La figura del espantapájaro se inclinó levemente, como si estuviera reconociendo su valentía. Entonces, preparen su corazón. La historia que esperan no será la única que saldrá a la luz. El viento sopló, trayendo ecos de voces pasadas, y el diario hizo un movimiento, como si estuviera vivo, anticipando su lectura. Clara sintió un cosquilleo recorrer su brazo, era como si el destino mismo estuviera aguardando su decisión. La noche se espesó, y la luz del cofre brilló más intensamente, revelando un mapa en el interior. ¿Qué es esto?, preguntó Clara, apuntando con temblor hacia las imágenes dibujadas. El espantapájaro sonrió con amargura. El primer paso de su viaje. El mapa los llevará a los lugares donde los secretos se esconden, y cada paso revelará más de lo que son. Recuerden, del pasado nace el futuro. La multitud se encontraba al borde de la revelación. Finalmente, el aire se llenó de un nuevo sentido de propósito y, sobre todo, la urgencia de conocer su historia. ¿Qué secretos irían desenterrando? ¿Qué realidades cambiarían sus vidas para siempre? La noche estaba lejos de haber terminado. Ellos también estaban a punto de convertirse en parte de la historia que tanto anhelaban desvelar. ¿Qué riesgos estaban dispuestos a asumir en su búsqueda por la verdad? El aire seguía tenso en la plaza del pueblo, los rostros de los vecinos reflejaban mezcla de miedo y determinación. Alejandro sintió que el momento clave se acercaba. La luz intensa del cofre iluminaba sus caras, mientras el espantapájaros, con mirada sabia y profunda, parecía tomar la voz del pueblo aunque solo susurrara. Cada paso que tomen los llevará más allá de lo que alguna vez creyeron posible, dijo el espantapájaros con una voz que resonaba en el alma de cada presente. No es solo su historia, es la de todos. El camino hacia la verdad exige valentía y unidad. Juntos, cargarán la carga del pasado y la transformarán en su futuro. Las palabras del espantapájaros calaron hondo en los corazones de los presentes. Clara, sintiendo la conexión palpable con su comunidad, dio un paso al frente. No podemos temer lo que somos. Cada uno de nosotros tiene cicatrices y alegrías tejidas en la historia de nuestra familia. Hoy, vamos a enfrentarlas, porque es hora de conocer la verdad. Alejandro sintió un ardor en su pecho al escucharla. La decisión estaba tomada. Juntos, se enfrentarían a lo desconocido. Si hay algo que podamos descubrir, vamos a hacerlo juntos, decidió, alzando la cabeza y mirando a cada persona en la plaza. Estamos aquí para sanar, para unirnos y, sobre todo, para recordar. Lo que tenemos por delante puede ser doloroso, pero solo apaciguará nuestras almas. Fue entonces cuando un murmullo comenzó a crecer en la multitud. Las palabras de Clara resonaban en los corazones desconcertados, y poco a poco, las dudas se transformaron en compromisos. Marcos,
el anciano del pueblo, acercó su rostro al borde del pozo, sintiendo la responsabilidad del legado. La unión que busquen no será fácil. Habrá deudas por saldar y verdades que dolerán. Pero es allí donde la esperanza florece, en el acto de enfrentar lo que el tiempo ha tratado de ocultar. Cada uno de los presentes sintió un impulso renovador. Se acercaron al cofre, dispuestos a explorar lo que revelaría el diario de su abuelo. Clara, con manos temblorosas, extendió un dedo hacia la apertura, sintiendo que el aire se cargaba de energía. Con un profundo suspiro, comenzó a leer las primeras líneas en voz alta. La multitud se agrupó más cerca, colmados de expectación. Este diario cuenta la historia de nuestro pueblo, las promesas hechas y rotas. Cada palabra respira nuestra esencia, llevándonos a la esencia misma de nuestra identidad. Mientras las palabras resonaban, anécdotas de luchas, amor y superación fluyeron. Las historias compartidas despertaron emociones, revelando recuerdos olvidados que habían mantenido a la comunidad en la sombra. Las dificultades que enfrentamos no nos definen, pero nuestra forma de superarlas, sí. Alejandro sintió como, poco a poco, los corazones comenzaron a abrirse. Las miradas de desconfianza se transformaban en susurros de comprensión y amor. La historia del abuelo, lejos de ser un peso, se convertía en un abrigo que unía a todos como una sola familia, y así, ante la atenta mirada del espantapájaros, el ciclo empezó a cerrarse. Una voz, al principio tímida, empezó a compartir una historia del pasado. Otro siguió. Uno tras otro, comenzaron a contar de sus vivencias y experiencias, creando un diálogo que resonaba con cariño y dolor, pero sobre todo, con la esperanza de un futuro diferente. De repente, el ambiente se tornó incluso cálido. Alejandro embarcó en la travesía de redescubrir su historia, y en ese momento, la comunidad reconoció el valor de compartir sus propias verdades. La unidad comenzó a tejerse como un hilo invisible que conectaba a cada uno de ellos. Alejandro sonrió, sintiendo que el peso que había tenido por tanto tiempo se desvanecía lentamente. Hoy no solo revivimos nuestras historias, sino que las convertimos en lo que somos. Seremos el cambio que necesitamos. Nuestros niños crecerán en un futuro donde la unión y el amor por nuestra comunidad prevalezcan. Las lágrimas comenzaron a brotar por entre los ojos de muchos. Podían sentir el amor de sus antepasados. Una ola de aceptación y perdón envolvía a cada uno de los presentes. La distancia que había existido entre ellos se había disipado. Esa cercanía, ese abrazo colectivo, era la verdadera fuerza que mostraba su historia. El espantapájaros miraba con orgullo. Ahora que han comenzado este viaje, recuerden, enfrentar la verdad es un acto de amor. Esa noche, bajo las estrellas y el calor de la comunidad, Alejandro y Clara dieron el primer paso hacia la sanación, hacia la redención de sus raíces y su futuro. Es el momento de actuar. Suscríbete ahora al canal para no perderte las historias inspiradoras que tenemos preparadas para ti. Dale like y alimenta el algoritmo que nos ayuda a seguir creciendo. Comenta tus reflexiones y sentimientos sobre este final transformador. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble aventura de superación. Juntos, creamos un legado que perdurará en el tiempo.